La política es un coliseo. La arena donde hombres y bestias se encuentran constantemente luchando por el pulgar arriba de algún patrón que en virtud debería ser el pueblo y en defecto cambia de turno cada 5 años y responde como presidente de la nación. Y en aquel coliseo los escenarios varían constantemente. Las tradiciones de los antiguos, las excentricidades de los nuevos y la tibieza de los acomodados. El Coliseo paraguayo es el Congreso, y este periodo en particular ya ha sido testigo de grandes e importantes acontecimientos. Desde la caída de quien ostentaba no solo poder y años de tradición, también influencia y dinero como Óscar González Daer, hasta las interrupciones mediáticas de Paraguayo Cubas, que con cinto en mano amenaza a aliados y a opositores, desafiando mucho más que el status quo. La efervescencia ciudadana, el hartazgo que llegó a ya no tolerar lo que antes se toleraba y la presión social condicionan todavía mucho más el desempeño de los actores políticos de este periodo. En este contexto, la ingeniera y socióloga Milda Rivarola analizó este momento de la historia en el que el protagonismo ciudadano exige y pide coherencia y compromiso a quienes gobiernan este terreno del mundo denominado Paraguay. Bueno, Milda, realmente un placer poder conversar con vos. Hace rato teníamos ganas de hacerlo. Y es un poco para tratar de tener una lectura del escenario político local que hoy tenemos. ¿Qué tanto cambió, crees, en este tiempo? Si hay una variación respecto a los estilos de liderazgo hoy por hoy en nuestro país, si es que tomáramos los últimos 20 años o 10 años quizá como parámetro, como mejor te parezca. ¿Cuál es la lectura que haces sobre los tipos de liderazgo que hoy por hoy tenemos en nuestro país, Milda? 10 años es mucho porque es pasar de un intento de cambio de hacer política, que es el gobierno Lugo, ¿verdad?, a el retorno a una suerte de gobierno colorado que fue el de Cartes y al gobierno nuevo que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, allí hay 2 cambios, hay 3 cambios abruptos si se considera el paso de Nicanor a Lugo también, ¿verdad? El nivel tan alto de desconfianza en instituciones políticas democráticas que tiene Paraguay y que está medido por Latinobarómetro, por el Banco Mundial, por todas las multilaterales que hacen ese tipo de comparación, busca figuras extrañas para entregar confianza, ¿verdad? Hay mucha diferencia de estilo, de intenciones, pero existe un tipo de liderazgo que es el mesiánico, que una sola persona puede tener o no puede tener partido, pero es la persona que nos va a salvar. Le damos todos los poderes y nos va a salvar, ¿verdad? Vivimos eso en manera muy violenta y trágica con Oviedo. O sea, ese fue el primer líder en que la gente, que gran parte de la gente confió para el cambio, ¿verdad? Vivimos de vuelta eso con Lugo y ese proceso fracasó, ¿verdad? Fracasó porque la vieja dirigencia se opuso a los cambios de sistema que se estaban dando, ¿verdad? Y ahora surgen como chispitas. Todos los tibios son ustedes, y vos salís delincuente también, y vos Filisolas callados, con la misma mierda. Frente Guazú, PDP, Pachaquería, Colorado y liberales, son la misma cagada, eso es lo que son. El caso Payo Cuba, ¿verdad? Es de vuelta eso, es alguien que viene, patea el tablero, asusta a todo el mundo y en quien la gente confía, ¿verdad? Más que en, qué sé yo, en los viejos senadores, los diputados semimafiosos que vienen del interior, ¿verdad? Ese es un tipo de liderazgo. Después está el otro que es el clásico clientelar, el de los grandes partidos políticos, o sea, liberales y colorados, que sufrió cambios
desde comienzo de la década del 90 hasta ahora, y esos cambios se ven más en el interior, porque en el interior hay menos fachadas y velos, ¿verdad? O sea, es como más natural Más lo que se hace. auténtico. Menos oculto, menos cubierto con discurso demagógico, tipo de cosas. Que es sencillamente el caudillo que consigue remedio, consigue cajón, le consigue ayuda para pagar su cuenta de ande o de celular o comprar moto en cuota y que después le exige el voto, ¿verdad? Es un acuerdo, el acuerdo clientelar es un trato a perfecto, ¿verdad? Yo te ayudo porque soy necesitado y vos me ayudás cuando yo necesito voto, Claro. ¿verdad? Ese sistema de liderazgo, entre comillas, porque no es liderazgo, es un acuerdo, es un negocio, ¿verdad? Que afecta al 40% de la población del litoral paraguaya, o sea, no es un negocio menor, es el otro tipo de liderazgo, ¿verdad? Y después está uno que surge cada tanto y se destroza, que es el de los pequeños partidos alternativos que se presentan como que van a ser república, van a ser institucionalidad, van a ser eso, y terminan como tragados por el sistema. Caen de uno de los... Bueno, en general caen del lado clientelar, ¿verdad? O sea, o no hace nada. Pero líderes democráticos republicanos o lideresas con poder no hay, ¿verdad? O sea, gente que tenga capacidad de cambiar el sistema hacia mayor transparencia, eficiencia, república, modernidad, ¿verdad? Eso yo no veo. ¿Y por qué, Milda, crees que seguimos respondiendo a esos estereotipos, al liderazgo mesiánico o al discurso del famoso mito del eterno retorno? El mirar para atrás y decir, esa época fue mejor y debería volver de alguna manera, porque está en nuestro ADN, porque finalmente respondemos a un patrón sociocultural, ¿o por qué? No sé que no, yo te voy a hacer referencias reiteradas a la historia porque ese es mi campo y eso manejo bien, ¿verdad? Revolución de 1904. Fue menos cambio de lo que se dice que fue, porque era pasar de sistemas tradicionales, conservadores, colorados, al comienzo a conservadores liberales. Después hay cambio con los radicales, que es otro partido que surge, el Partido Liberal. Hay documentos maravillosos donde empieza el debate, ¿verdad? Empieza un nuevo debate político y no sé si es Gondra, uno de los intelectuales liberales dice, la función de la política es civilizar. No es solamente gobernar, castigar, recaudar, es civilizar, ¿verdad? Y yo creo que ese fue un fracaso grande de la transición paraguaya, no civilizó. O sea, adecuó prácticas viejas, creó así instituciones que parecían democráticas, ¿verdad? Pero no creó ni siquiera mitos nuevos, no creó ni siquiera relatos, leyendas de qué mal estábamos antes, miren qué bien estamos yendo ahora. No creó héroes nuevos, ¿verdad? Y ese es un fracaso de la clase política paraguaya, ¿verdad? Que pasó de una dictadura consentida, como decía Roa Bastos, a un sistema clientelar, corrupto, inestable. Sí, juro. Posición de la banda presidencial. En este inicio de un nuevo periodo presidencial, yo les invito a construir desde el disenso. La gente te dice, ¿y qué va a pasar con el gobierno de Marito? Cuba no el segundo presidente, Guamosi, termina su periodo, ¿verdad? Con problemas en el medio, pero termina. Cuba no termina. Nicanor termina. Lugo no termina. Cartes termina. Así estamos. ¿Verdad? O sea, ni siquiera es un sistema estable, ¿verdad? Y es un sistema que no consiguió algunas cosas. Uno mira ampliación de cobertura educativa, ampliación de acceso a energía eléctrica, agua potable, que es de lo que menos mejoró, ¿verdad? Hubo cambios muy importantes en los 30 años de transición, pero la historia de los conservadores es decir, bueno, no pasó nada, porque no se creó desde la clase política nueva, desde el Estado, un modelo confiable de república, ¿verdad? ¿Y crees, Milda, que hoy vivimos en una etapa de retroceso de nuevo? Porque hay como que
ciertas reivindicaciones en los discursos políticos que en realidad no parecen discursos progresistas. Da la sensación que todavía el recurso que se utiliza tiene que ver con un discurso del pasado, o cómo lees básicamente a qué van mutando esos liderazgos. Porque son incapaces de crear un discurso nuevo. Entonces, que no va a recuperar el discurso de Carter, no va a recuperar el discurso de Franco, ¿verdad? Entonces, como no pueden crear otro discurso, se agarran a un discurso viejo que convence, porque convence a bastante gente, porque ya hay al menos una generación que no nació en dictadura. O sea, que desconoce ese tiempo del cual le están contando un relato, ¿verdad? Pero eso es incapacidad de la clase gobernante, ¿verdad? ¿Y eso para qué tipo de liderazgo termina siendo un caldo de cultivo? Digamos que partidos chicos o grupos chicos no logren tener permanencia más allá de un proceso electoral en particular, que no se den renovaciones. ¿Caldo de cultivo para qué tipo de liderazgo termina siendo? Para la conservación del sistema clientelar. O sea, yo no creo que se vuelva a dictadura. O sea, eso respondió a un tiempo, a una coyuntura internacional, al apoyo de Estados Unidos a la dictadura anticomunista, a un estilo de hacer política, ¿verdad? Pero lo que sí se reafirma, y es el objeto de pelea en este momento, de briga, como dirían los brasileros, es el control de ese Estado con todos sus beneficios y facilidades económicas para seguir manteniendo clientela y sistema de gobierno tradicional, ¿verdad? La conservador, tradicional. No, yo no le tengo miedo al retorno a la dictadura, le tengo miedo a la conservación de un sistema no republicano con apariencia de democracia, con niveles muy altos de corrupción, con muy bajos resultados en términos de equidad o de combate a la pobreza, y que se viste de seda, ¿verdad? Se viste de seda, pero sigue siendo el mono corrupto y clientelar de siempre, ¿verdad? Cuando hablaste de Cartes, referiste a una especie de gobierno colorado. Ese fue un gobierno empresarial de un grupo pequeño. Este presidente no cumple sus expectativas. Hagan lío. Que tuvo mucho éxito en convencer económicamente y a través de mecanismos de corrupción a parte de la élite política para hacer sus propios negocios, ¿no? O sea, fue colorado porque Stroessner tampoco era colorado, como Echeverría tampoco era liberal. O sea, se puso la camiseta porque era el negocio que convenía en ese momento, ¿verdad? Pero ese fue y están saltando todos los retos de su negociado, digamos, del Metrobús hasta la ruta, todo, ¿verdad? O sea, se fue sin pensar que se iba y le están saltando todos sus monos, ¿verdad? Y que hoy, digamos, el quiebre dentro del Partido Colorado todavía permanezca, cuando todos pensábamos que iba a ser parte de un abrazo republicano inminente que se iba a terminar dando. ¿A qué crees que responde? No, porque Carter sigue financiando gente, sencillo. O sea, él tiene mucho que cuidar, digo. Y, bueno, gran parte del Parlamento respondió a su mensalao, como dicen los brasileños y Mengo Boxia, y sigue respondiendo a eso, ¿verdad? Y que Mario Abdo hasta hoy no se alía a Horacio Cartes. No, Mario Abdo es hábil. No se le puede identificar con el padre en ese sentido. Es políticamente hábil. O sea, recordar cómo le ganó a Cartes en las internas y necesitas muchísima habilidad para eso, ¿verdad? Aliarse a su enemigo significa perder el poder, ¿verdad? Significa devolverle el poder al enemigo. O sea, no ganar para después dejar el campo de batalla y salir corriendo, ¿verdad? O sea, mientras Cartes siga financiando llanistas y cartistas, va a tener ese problema dentro, ¿verdad? ¿Y crees que es posible lograr terminar un mandato teniendo esa ruptura interna dentro del Partido Colorado? Se logra gobernar, y pienso sobre todo, bueno, pienso en Guamosi y pienso también en Nicanor, ¿verdad? Si consiguen mayoría parlamentaria. Así se gobierna en el Paraguay, porque el Parlamento tiene constitucionalmente poderes extraordinarios en Paraguay. O sea, es un Parlamento que no puede ser disuelto como sí podía ser en constituciones anteriores, y que puede cortarle la cabeza al Ejecutivo y a la Corte Suprema. Es una cosa rarísima. Es un super parlamento
legalmente, ¿verdad? Y es conseguir mayoría. Y esa mayoría normalmente se consiguió en los otros 2 periodos estables, digamos, sumando a la fracción colorada, porque siempre hubo fracciones coloradas, no es de ahora nomás eso, ¿verdad? Parte del Partido Liberal o todo el Partido Liberal y parte de las representaciones pequeñas, ¿verdad? Y si consigue eso, dura, ¿verdad? Si no lo tumban, o sea, ¿Y sobre qué bases es posible convencer a la oposición como para poder gobernar durante todo este tiempo? ¿Sobre qué tipo de acuerdos? ¿Otra vez el cuoteo político? ¿El saber que tal funcionario va a ir a tal lugar? Es cuoteo, básicamente, para los colorados es cuoteo directo, para los liberales también suele ser cuoteo directo. O sea, te doy ese cargo o esos cargos y me das tu voto, ¿verdad? Que es más eficiente si el acuerdo es por el periodo y no por cada ley, porque si no es carísimo. O sea, si en cada ley vas a tener que meter un director y 10 operadores, el Estado se desfonda, ¿verdad? Pero es también por distribución de poder político, Corte Suprema, claramente. Que ya se está empezando a mover ahora, ya están empezando a prepararse juicio político para reordenar las cartas en la Corte Suprema. Y ya tenemos un ministro liberal con mayoría absoluta, tenemos otro ministro que... O sea, ya se dan esos cambios. Claro, eso fue siempre, o sea, parte del apoyo del Parlamento es repartir poder judicial. Repartir también, que yo creo que va a ser el siguiente juego, Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Allí cada nuevo grupo liberal o cada nuevo grupo colorado quiere tener su gente, no quiere tener la gente que le restó de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Después hay también, y algo de eso se hizo o sabe hacer Frente Guazú o Patria Querida, es acuerdo por leyes. O sea, están interesados en una ley de, no sé, reforma agraria, tributaria, lo que sea, ¿verdad? Entonces se negocian paquetes de leyes, ¿verdad? Y en general se votan todo y todo un día para que no se traicionen, mandan 5 leyes diferentes y se vota todo en un día, ¿verdad? Pero eso es acá y en Hungría, o sea, eso es en todas partes del mundo, ¿verdad? Y ese es el mecanismo bueno de hacer política. El malo es votás mi proyecto de ley al libro cerrado y yo te entrego cargo, ¿verdad? Ese es el que es muy negativo, ¿verdad? Pero convengamos que llega Mario Abdo Benítez con el discurso después de un gobierno que decía vamos a gobernar con técnicos y que después fue cediendo con el paso del tiempo. Llega Mario Abdo Benítez y dice claramente nosotros vamos a gobernar con la clase política y vamos a reivindicar a la clase política. Pero era también un guiño al cuoteo, a la prebenda y demás. Obvio. Si hoy tuvieras que hacer, Milda, una lectura de cómo y a qué está jugando Mario Abdo Benítez en estos primeros meses de gestión, ¿cómo lo describirías? Bueno, primero en 3 meses de gestión no gestionas nada. O sea, la fantasía esa que en 100 días se va a arreglar el país es parte de la propaganda política y del discurso mediático, ¿verdad? Pero sí podés dar señales claras de qué va a ser tu gobierno después, ¿verdad? En el gobierno Lugo, Esperanza Martínez del comienzo entró. Digo, el sistema sanitario, que es un desastre, el sistema de salud pública que se está cayendo a pedazos, va a pasar a ser atención primaria a la salud, va a pasar a ser USF, y terminó siendo lo mejor de la gestión Lugo, ¿verdad? O sea, los indicadores de salud mejoraron radicalmente en esos 4 años, ¿verdad? La impunidad es el cáncer a vencer, complaciente y cómplice para aquellos que tienen influencia en nuestro país. Yo no quiero un juez amigo. Yo no quiero un juez amigo. El discurso, el programa, la entrevista, el programa de gobierno de Mario Abdo fue vamos a luchar contra la corrupción. Fue otras cosas y cuestiones así formales de consultores que le hacen programa de gobierno y que él aprende bien, ¿verdad? Pero básicamente fue, y en eso él está mostrando resultados, claro, ¿verdad? A través del Ministerio de Interior, a través de aduana, a través de muchas, de educación en este momento. O sea, la gente que metió en cargos clave está removiendo avisperos fuertemente. Y no se puede entender, bueno, que me perdonen los líderes de sociedad civil, pero no se puede entender, no se podría quizás entender la movilización ciudadana que está estallando en todo el país, ¿verdad? Cazapá, Concepción, Central, Luque. Ciudad del Este. Ciudad del Este. Si no está detrás esa
percepción de que en este gobierno se puede castigar la corrupción, ¿verdad? Yo creo que ese es un logro para los niveles y para los costos que tiene la corrupción en el sistema político paraguayo. Eso es una señal muy alentadora, ¿verdad? Y básicamente es medio lo único que hizo, ¿verdad? O sea, no hay ni puede haber todavía logro en 3 meses, ¿verdad? Pero eso que prometió está cumpliendo, ¿verdad? Y eso está generando una movilización ciudadana, no de apoyo a él, pero sí de decir, bueno, por fin nos sacaron el peso que tenemos encima, podemos castigar a nuestros intendentes, a nuestros senadores, a toda esta gente que nos estuvo robando tanto tiempo. Pero ¿crees, Milda, que responde también a una lectura correcta del momento que estamos viviendo? Decretar la prisión preventiva de Ulises Rolando Quintana Maldonado. Porque supongamos que hoy no tengamos a un González Daer tras las rejas, que no tengamos a un Ulises Quintana tras las rejas y que se siga manteniendo la protección y la impunidad para quienes son de un sector político. ¿Crees que responde a una idea con la que llega Mario Abdo de lucha contra la corrupción o a una lectura de qué es lo que la gente en ese momento está pidiendo? Ambas las dos cosas, como dice la gente, se retroalimentan. Pero es también, lo que pasa es que tiene daños colaterales sobre su propio grupo, ¿verdad? Es también limar el poder que tiene todavía el cartismo en el Poder Judicial, en el Parlamento. O sea, está castigando enemigos cartistas. Bueno, de paso le sale un chispazo y liga uno al grupo, ¿verdad? Pero eso es inevitable. Pero tiene que cerrarse, porque si no va a generar otra frustración más en las movilizaciones ciudadanas. Y recordemos lo del marzo paraguayo y lo que vino después, ¿verdad? Tiene que generar resultados, tiene que generar castigo. Porque si es nomás que hubo mucho ruido y al final el que se alejó un ratito volvió después, ya nunca más me voy a manifestar, ¿verdad? O sea, si el sistema judicial es incapaz, y el sistema judicial es de los más infiltrados por la corrupción que hay en este momento, ¿verdad? O sea, tiene que reaccionar también, ¿verdad? Y yo estoy viendo muy lentamente, porque en el Poder Judicial también hay internas entre fiscales, jueces, roscas, ¿verdad? Que puedan acompañar en algún grado lo que está sucediendo en el resto del país y tratar de mostrar una cara un poco más maquillada, ¿verdad? Ya no te digo convertirse en ángeles, pero disminuir un poco esos niveles de ineptitud que tenían, ¿verdad? Y de alianza con la corrupción y con el crimen que tenían, ¿verdad? Y con respecto hablábamos de González Daer recién, a los grandes clanes que siempre manejaron determinadas zonas, ¿crees que parte de la lectura del momento que estamos viviendo es también el grito de la ciudadanía que ve que es posible derribar a esos clanes? Hablo del este del país, de la zona del Chaco paraguayo con los Núñez, de los González Daer en Luque. Concepción ahora, ¿verdad? Concepción ahora con los Urbieta. Por eso creo, Milda, que es una especie de el tiempo que estamos viviendo y los acontecimientos responden o no a ese tiempo. Yo creo que sí, hasta ahora sí. O sea, ¿cómo es que dicen? Nunca es más oscura la noche que antes del amanecer. O sea, ese cambio supone, por supuesto, algo que parece así un caos, un descontrol, pero de otra manera no se puede, ¿verdad? O sea, todo cambio supone oscuridad de la noche antes del amanecer, ¿verdad? Ojalá haya amanecer después de eso, porque lo otro es muy terrible. Y sobre todo es terrible en el sentido del retraso no sé, la república, la democracia, no sé cómo llamarle, paraguaya, frente a desafíos mundiales del momento, ¿verdad? O sea, es como que el tren va muy rápido y estamos a punto de caernos al costado y a nadie le va a importar porque somos chiquititos, ¿verdad? Ya no ir a globalización, creación de inteligencia artificial, biogenética, a todo ese cambio climático, todas esas transformaciones y revoluciones impresionantes que están ocurriendo en el mundo, sino en lo que es contexto regional nomás, ¿verdad? O sea, con las potencias y con los gobiernos que tenemos en este momento en Brasil y la Argentina, algo tiene que moverse en Paraguay para que podamos adecuarnos a esos desafíos, ¿verdad? Que son gravísimos. Son muy graves. Y estábamos nosotros ahí peleándonos en internita cuando
tenemos renegociación del anexo 6 de Itaipú, tenemos conflictos de población binacional, porque no son brasileños, son brasileros y son al mismo tiempo paraguayos en prácticamente la mitad de la región oriental del Paraguay. Tenemos retraso en reforma tributaria, tenemos una cantidad inmensa de problemas que se van a agravar cuando no te agarras a algo al tren y seguís adelante, ¿verdad? Cuando seguís nomás peleándote y de repente alguien te da un codazo y te vas al borde de la vía, ¿verdad? El que realmente está revolucionando el Congreso últimamente es Payo. Payo es la voz del pueblo ahora. Creo que Cubas, Payo. Payo, por ejemplo. Y porque le dice todas sus verdades a todos los que están ahí, porque todos son corruptos. Todos los tibios son ustedes. Y vos, Salim, delincuente también. Y vos, Filisola, callado. La verdad que él con la forma en que está haciendo ahora es el único que está demostrando que debería de estar en donde está. Él es el que está rompiendo ahí. Son la misma mierda. Frente Guazú, PDP, Pachaquería, Colorado y liberales. Son la misma cagada. Eso es lo que son. ¿Por qué? Está peleando. Se nota que está peleando contra todos los que están ahí. No es la forma. Es una forma agresiva, una forma maleducada. Él insulta desde periodista hasta parlamentario, funcionario, a todo. Ahí está la prensa paraguaya corriendo antes chato a Cuba. No hay. Ninguno, no hay. Ninguna. Probablemente deciré más, si es la que hasta ahora me pareció coherente. Corrupta. No te voy a querellar. Corruptita. Corrupta. Anda con tu helicóptero a Concepción. Payaso. Pero no ladrón y tampoco piloto de helicóptero. Yo tampoco. Y yo sí. Andate afuera. Vamos afuera. Vamos afuera. Él en este momento, así como otros, transmiten realmente el hastío que tiene la gente. Y algunos tenemos una forma de hacer política y otros otra forma de hacer política. No te calienta nada. No te calienta nada. Él acá hace y después otros nos vamos a mesa directiva a pelearnos para que salga lo que él propone porque nos parece bien. No hay sesión secreta y si la prensa sale son más inútiles que nosotros. ¿Cuál es el senador o la senadora que mejor te representa a vos como paraguayo en el Congreso? Nadie. Y es solamente el paraguayo Cuba lo que está enfrentándoles a ellos. Después ninguno. Después ninguno. Pero algo hay que hacer porque están tan acomodados en su silla que no hacen nada. No hay ninguno que se ponga la pila. Ninguno. Ninguno realmente. Ninguno. Ninguno. Ninguno acá. Ellos nomás ya se comentó y acá a nosotros no alcanza nada. Ninguno. Ninguno. Paraguayo Cuba. ¿Por qué? Y porque me gusta cómo está actuando. La prensa es la que trajo la democracia a este país. Para ser sincera, creo que ninguno. Y Paraguayo Cuba. Paraguayo Cuba es mi ídolo. Paraguayo Cuba. Paraguayo Cuba. Él se plaguea bien. Andate a las putas. Andate a las putas. Andate a las putas. Metete tu helicóptero donde no te alumbra el sol. Así tiene que ser. Tiene que poner pantalón para hacer las cosas. Ninguno realmente. Enrique Riera puede ser. Ninguno. Payo Cuba. Paraguayo Cuba no es la forma de actuar. Está bien lo que dice, pero no es la forma. Son una tibia. Son una tibia. Y ahora mismo Payo Cubas, porque él representa los nervios que muchas veces tenemos los paraguayos y remata todo por estos senadores que no están sirviendo realmente. Beto Velar. Y te diría como cientista social, porque soy sociólogo, el genio de la dialéctica paraguaya. Ya sabes quién es. Calé. Obvio. Nadie dentro de lo que es la política en Paraguay me representa, en absoluto. Ninguno. No. Ay, no, absolutamente nadie. Ay, me dejaste sin palabras, muchacho. Ninguno. Milda, y en esa misma línea, mirando los desafíos que tenemos como país, hablabas del caso de las renegociaciones, las designaciones que hace Mario Abdo Benítez en su gabinete o con sus colaboradores en general, ¿crees que responden en qué casos sí y en qué casos no a las exigencias de esos desafíos que tenemos? Bueno, tampoco pidamos peras al horno o al horno, ¿verdad?
Pero si uno mira interior y recuerda lo que era interior bajo Carter, ¿verdad? O lo que podría haber sido bajo otro gobierno. Si ves educación, si ves aduanas, hay cambios importantes. O sea, si ves Hacienda, yo fumo y yo compro cosas por internet. Me golpearon o me van a golpear las dos cosas, pero yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, tienen que subir algunos impuestos y tiene que controlarse el contrabando que se hacía a través de compra de internet. Si ves niñez y adolescencia, o sea, también relaciones exteriores. Acordate de quién era el anterior ministro y qué hacía aparte de repartir pasaporte diplomático de amigos y socios, ¿verdad? ¿Y quién fue? Y quién fue antes, ¿verdad? Yo creo que en algunos consiguió meter gente clave en algunos lugares clave, ¿verdad? Y salvo Villamayor, ¿verdad? En general, no, Villamayor y Castiglione, digamos. Muchos otros salen de fiscalía, o sea, salen de otro mundo que no es el político, ¿verdad? Y por eso mismo van a tener más capacidad de arreglar los problemas de algunos ministerios, ¿verdad? Y después lo que tuvo que hacer, y eso es demasiado evidente, es satisfacer a la clientela que estaba chillando por puestos porque le apoyó, con puestos que a menudo son importantes. O sea, el INDI es importante, el INDER es importante. Senavitat es importante. SEAM es importante, con cualquiera. O sea, el que vino y le pidió el cargo, bueno, andate ahí mi hijo, andate ahí mi hija, porque eso es lo que tengo para vos y para tu gente, ¿verdad? Que son espacios ministeriales que a él no le importan mucho, pero que son importantes, ¿verdad? O sea, la SEAM para lo que es futuro paraguayo es casi tan importante como educación, ¿verdad? Ahí mandó nomás su... Pero es el... Pero ahí pagaba la deuda, digamos. Tiene que pagar la deuda, ya. Tiene que pagar la deuda. Y no sabés lo pedigüeños que son los deudores. Dios mío. O sea, y lo amenazante que son, ¿verdad? ¿Y qué rol crees, Milda, va a jugar en este escenario y sabiendo que hay una elección en la Junta de Gobierno, el cartismo? ¿A qué va a jugar el cartismo? Recuerdo un discurso de Cartes donde dice: quienes quieran tener algún cargo, cuenten con este servidor, ya en oposición o en disidencia con Mario Abdo Benítez, como diciendo, acá van a tener un financista y prepárense que yo voy a estar de su lado. ¿Qué rol va a jugar el cartismo durante este tiempo de gobierno de Mario Abdo? Oposición y intriga, claramente. Y probablemente chantaje y negociaciones para tapar algunos casos de corrupción muy evidentes, ¿verdad? O sea, necesita protegerse. Él y su gente, ¿verdad? No solamente él, ¿verdad? Ahí tenés a varios de sus ministros metidos en los grandes negocios, ¿verdad? Entonces, probablemente termine negociando impunidad a cambio de retiro de voto negativo, ¿verdad? Pero él ya fue. O sea, yo creo que él ya fue y sigue teniendo plata. O sea, tiene el poder de su dinero. Cuando decís ya fue, hablas fuiste, como dicen ahí. Fuiste. Pero, a ver, el fuiste políticamente es no verlo como un presidente de la Junta de Gobierno, no verlo como un candidato a algo posteriormente. ¿Quién es el presidente actual de la Junta de Gobierno? Aliana. ¿Y quién es? ¿Qué es? Nada. O sea, en Pilar sí, porque ahí tiene su grande negocio. La presidencia de la Junta de Gobierno no importa un bledo. O sea, ¿desde cuándo el Partido Colorado, a través de su Junta de Gobierno, tuvo capacidad, que es lo que deberían tener, lo que tienen otros países con democracia seria, ¿verdad?, para ordenar o consensuar votos de su bancada? Nunca. La bancada colorada hizo lo que quiso, la Junta de Gobierno dijo lo que quiso, nunca se encontraron. Los poderes formales de los dos grandes partidos no tienen incidencia política. O sea, salen en la foto, ese tipo de cosas, ¿verdad? Está ahí, no, o sea, no. El poder no está allí, el poder está en el Parlamento, ¿verdad? Cuando en Colombia gana Duque, el que sale a hablar primeramente es Petro. Y dice Petro: yo a partir de este momento voy a liderar la oposición en base a ese más del 40% del electorado que no se ve representado en este gobierno. Mientras tanto, en Paraguay da la sensación que la oposición aparece en tiempos electorales y sus líderes desaparecen el resto del tiempo.
Salvo el caso quizá de Efraín Alegre, que tuvo un rol importante en el caso de la enmienda constitucional y demás, y ganó también un protagonismo. ¿Cuál es el rol de la oposición más allá de lo electoral, Milda? Tenés que leerlo, Eligio Ayala. Eligio Ayala piensa y escribe, que es el mayor estadista y pensador que tuvo el Paraguay, pero de lejos, o sea, ni Carlos Antonio López, ni nada. Eligio Ayala es el estadista paraguayo, ¿no? Y él decía que en la política paraguaya no había lealtades ni oposición, había cómplices o enemigos. Y con esa lupa podés leer hoy el escenario político. ¿Es tu cómplice o es tu enemigo? O sea, y a eso jugó la oposición siempre, ¿verdad? O sea, mientras no lograra alguna forma de complicidad con el poder, te hacía oposición, ¿verdad? Y cuando lograba, se borraba, ¿verdad? O sea, y en esa línea de lograr complicidad, ¿crees que responde a eso la decisión de Mario Abdo de ir a visitar la sede del Partido Liberal, de ir posteriormente a la sede? Eso tiene que haber sido posterior a acuerdos anteriores. O sea, ese fue el, como dicen los franceses, pour la galerie. Eso para mostrarle a la galería que ya eran amigos, ¿verdad? Para la foto. Claro, pero los acuerdos debieron haber pasado ya antes, ¿verdad? Y eran obvios. O sea, la alianza, no sé cómo llamarle, bancadas marioabdistas con la de Alegre, con la de Frente Guazú, probablemente con parte de PPQ, que ahora ganó otra vez protagonismo, ¿verdad? Son claras, ¿verdad? Son obvias. O sea, esos son los pactos posibles en el Parlamento ahora, ¿verdad? El Parlamento, Milda. Miremos hoy el Parlamento que tenemos. ¿Te parece que vale la pena? Yo prefiero mirar otra cosa, cualquier otra cosa. ¿Quién crees que representa hoy en el Parlamento a la oposición, al contrapoder en el Parlamento de la Nación? Es difícil explicarle a los extranjeros, sobre todo, que vienen así con su esquema de... hay partidos socialistas, partidos conservadores, partidos antiglobalización. Como el escenario político paraguayo, y te quedas mirando así, bueno, vamos a empezar un poco de cero, no es así. Tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal son partidos conservadores políticamente. O sea, allí salvo un Paco Bá que de repente arma escándalo, así, o la INO en su momento, uno lee cómo han votado las distintas leyes, son ambos partidos conservadores, incluso dentro de su internita, ¿verdad? Se abrió muy lentamente, y creo que tienen 13, 14, 15%, y no creció mucho desde la Asunción para Todos. O sea, la primera experiencia de agrupación de progresistas de izquierda fue Asunción para Todos en el 91, ¿verdad? Que apareció y ganó. O sea, se presentó y ya le ganó a los colorados, ¿verdad? Eso hace un 13 o un 14%. Del 11 que fue Constitución para Todos, o 12, ahora subió a 15, ponele, ¿verdad? Y que es también la sumatoria de Frente Guazú, que está fuertemente liderado por Lugo y que tiene disciplina interna, a grupitos pequeños, o sea, PDP, que aparece, desaparece, se pelean, se le va uno, viene otro, ¿verdad? No se llevan muy bien entre ellos, ¿verdad? Como tampoco los liberales ni los colorados se llevan muy bien entre ellos, ¿verdad? Y después tenés un porcentaje bastante grande, que es los otros partidos. Los otros partidos que bueno, no saben para dónde va a patear, hasta que al final terminan más o menos votando como se les antoja o sumándose a la mayoría coyuntural, ¿verdad? Yo estoy cada vez más convencida que de esa manera, si conservadores, liberales, progresistas, es muy difícil. Liberales no hay. O sea, quizás PPQ podría ser un partido liberal, ¿verdad? Liberal en el sentido republicano, claro, decimonónico, ¿verdad? Pero hay temas en los cuales vos detectás enseguida las bancadas. Hay una bancada pro-sojera, pro-agrobusiness, pro-sojera, que normalmente coincide con el anti-legislación ambiental, ¿verdad? Esa bancada enseguida detectás y atraviesa todos los partidos. Tenés una bancada narco, claramente. O sea, una bancada narco. Claro, mira, diputado, ¿verdad? O sea, ahora están saltando alguna chispita, ¿verdad? Pero el sistema de descentralización y de elección territorial permitió la entrada. Antes ellos financiaban diputados, ahora entraron todos ellos, ¿verdad?
O sea, entraron miembros de los clanes, ¿verdad? Tenés bancada antiderechos femeninos, LTGB, educación sexual reproductiva. Esa bancada es firmísima, ¿verdad? Y atraviesa también todos los partidos, ¿verdad? Esos son los partidos. Esos son los partidos. Y muchos miembros de bancada pertenecen a varias, ¿verdad? O sea, son narcos y también son pro agrobusiness, por ejemplo, ¿verdad? Y después tenés una pequeña bancada más o menos progresista que es a favor de los derechos, de la ley antidiscriminación, de cambio, de reforma. Tenés una bancada antirreforma tributaria, ¿verdad? Que normalmente coincide también con la primera de agrobusiness, ¿verdad? O sea, ayer de tarde estaban amenazando con... Exacto. Reaparece enseguida y reaparece en forma muy violenta, tienen dinero, tienen lobby y tienen mecanismos de presión muy eficientes, ¿verdad? Milda, y cuando... Ahí ya no hay más Colorado liberal de nada, esa es la bancada... Es agenda. No, es bancada, actúan con muchísima coherencia. O sea, cada vez que reaparece un proyecto de reforma tributaria, crack, se aglomera esa bancada y sale y para, ¿verdad? Milda, y mirando esa composición que describís del Parlamento, ¿crees que hay una voz que decís, esta voz es necesaria dentro del Congreso? ¿Esta voz es quizá algo que requiere un Congreso como para poder hacer frente, por lo menos en el discurso, por lo menos en la oposición, o no? No te sirve una voz, tenés que tener bancadas. Salvo que, yo no sé tampoco si sirve, ¿verdad? Salvo que la prensa multiplique los ecos de algunas voces, ¿verdad? Hizo un tiempo largo con Katia González, ¿verdad? A través de las redes, hizo mucho tiempo con Desiree Masi, ahora está haciendo con Payo. Tibios son ustedes, y vos Salim, delincuente también, y vos Filisola, callados, son la misma mierda. Frente Guazú, PDP, Pachaquería, Colorado y liberales, son la misma cagada, eso es lo que son. Ahí está la prensa paraguaya, corriendo antes chato a pujar. Corrupta, corruptita, corrupta, anda con tu helicóptero a Concepción. No hay sesión secreta, y si la prensa sale son más inútiles que nosotros. La prensa es la que trajo la democracia a este país. Andate a la puta, andate a la puta, andate a la puta. Metete tu helicóptero donde no te alumbra el sol. Son una tibia, son una tibia. ¿Qué pensás específicamente de cómo actúa Payo Cubas acá en el Congreso? Y mira, acá hay políticos y cada uno hace una especie de rol, juega una especie de en su lugar, ¿verdad? Con su modo. Todos los tibios son ustedes, y vos Salim, delincuente también. Mira, el tipo tiene su estilo, ese es, ustedes, necesita de ustedes. Y si la prensa sale son más inútiles que nosotros. La prensa es la que trajo la democracia a este país. Mira, si ustedes no están, vos sabés que él está tranquilo, sentado, no hace nada. Y ese es el estilo. Yo no puedo juzgar que sea bueno o que sea malo. Eso es lo que es. Eso es lo que hay, ¿verdad? Independientemente de ese estilo, es como que le está sacando electorado a muchos otros partidos tradicionales y también nuevos que están llegando acá. ¿Preocupa eso o no? Y hay que ver eso, porque en realidad esto es un fenómeno mediático. Eso solamente se va a evaluar el día de unas elecciones, ¿sabes? Son la misma mierda. Frente Guazú, PDP, Pachaquería, Colorado y liberales, son la misma cagada. Eso es lo que son. Es un senador que representa a un sector de la ciudadanía, un sector que lo eligió en base a lo que la ciudadanía que lo votó se consideró representado en él, por lo tanto hay que respetarlo, por lo tanto su accionar va a ir siempre en la línea de honrar el compromiso que asumió con ese electorado que lo llevó a una banca en el Senado. Ahí está la prensa paraguaya, corriendo antes chato a pujar. Corrupta, corruptita, corrupta. Senadora, con respecto al fenómeno Payo Cubas, la discusión de si es la forma, si no es la forma, finalmente ese show o ese actuar mediático que tiene y esa popularidad que tiene puede finalmente repercutir en los electores, en sacar electores a partidos tradicionales como el Colorado, a partidos como el Liberal, inclusive el PDP, ¿o no? Yo creo que sí, y más allá, nosotros nunca le criticamos la forma, salvo cuando
quiere impedir que se realice la sesión. Ahí sí, más allá de lo que pasó en la primera sesión, que estuvo mal, pero después, imagínate un poco si nosotros íbamos a permitir que se pare ahí un cartista a decir no va a haber sesión acá. ¡Andate a las putas! ¡Andate a las putas! ¡Andate a las putas! ¡Metete tu helicóptero donde te alumbra el sol! ¡Son una tibia! ¡Son una tibia! Pero esas actuaciones están al margen del reglamento, al margen de la ley, al margen de la Constitución. ¿Por qué decidís actuar de esta manera? ¿Es algo inherente a vos? ¿Te nace nomás naturalmente? O sea, ¿qué es lo que te motiva a llevar estas acciones realmente materializadas en el Congreso, en donde sea que vayas? Siempre fui un payaso, pero nunca fui un ladrón. Siempre fui lastimosamente el primer alumno y siempre llegué primero. Y siempre me rompió la bola el tema que los perros no cumplan con sus tareas. La actuación cívica que me cabe desarrollar es la que 7 millones de paraguayos desean hacer. Y vos salís delincuente también, y vos Filisola, callado, son la misma mierda. Frente Guazú, PDP, Pachaquería, Colorado y liberales, son la misma cagada. Eso es lo que son. Me puedo equivocar, no me mata que puedo pifiar, equivocarme en una serie de cosas, ¿verdad? Pero esto es lo que hay. Un viejo acaperó, sohue, apía, esto es lo que hay. Ustedes saben lo que significa apía, realmente la traducción. Es un susu en el escroto. La lista de los ausentes, para que todos sepamos quién va a tener un 7.800.000 menos este mes. Hay gente que a Tony Barrio, que robó el Ministerio de Salud, ¿qué le viene 7.800.000? Ni ahí, ¿verdad? Y de distintas bancas, ¿qué le viene un 7.800.000, verdad? ¿Cómo responde a eso y qué implicancia tiene una acusación de esa manera? Y viniendo de él, ¿cómo lo tenés que tomar, verdad? Una persona que dice que va a trabajar y no trabaja, una persona que emite opiniones contra todos, ¿verdad? Así que viene, que presente las denuncias y después investigará la justicia, ¿verdad? Que es la que tiene que investigar, no Payocuba, ¿verdad? Ahora, ¿crees que su popularidad o cómo va ganando popularidad en el terreno de la sociedad puede afectar finalmente a los electores del Partido Colorado o de los otros pequeños partidos o no? No, yo creo que se va a ir desenmascarando de a poco, ¿verdad? Es cuestión de tiempo nada más. ¿Va a haber multas por llegadas tardías también? Sí, se va a respetar estrictamente el reglamento interno. ¿Qué te parece el show de Payocuba? Ahí está la prensa paraguaya, corriendo antes, chato a pujar. Entre nosotros nomás, sí, sincero. Y a él le queda chico el teatro municipal, él puede ir a Hollywood directo, o a Broadway en todo caso. Puede ir sin problema, va a llenar funciones. Puede ser una figura estelar, está perdiendo su tiempo acá. O sea, como que la prensa repite, llena de ecos, magnifica voces estridentes, que no necesariamente son las que están expresando políticas o proyectos. O sea, ¿qué espacio tiene Blanca Ovelar en la prensa, verdad? Que es una persona que es una de las mejores senadoras que tiene el Parlamento paraguayo, que tiene un proyecto educativo, que tiene idea del Estado, que las 2/3 partes del Parlamento no tienen la más mínima idea de lo que es el Estado, ¿verdad? ¿Qué pasos tiene Esperanza Martínez, que también es excelente, ¿verdad? O sea, ella fue administradora de salud, tiene una visión muy clara y no tiene espacio, ¿verdad? Pero viene alguien, te hace el zapateo español ahí con Castañuela y todas las cámaras encima por un tiempito hasta que el público se aburre y se van a otro Castañeo lentejuela, ¿verdad? ¿Y crees que la prensa termina convirtiéndose en esa bancada de esa voz estridente? Sí, pero esa voz estridente no dice nada. Esa voz estridente no dice lo que tiene que ser dicho, ¿verdad? En forma coherente y no arrastra consenso y voto, ¿verdad? Me meto ahí. Estridencia nomás, griterío. Me meto ahí al capítulo que era uno de los que nos convocaba como para una lectura de su situación, el capítulo Payo Cubas. Payo Cubas es esa voz estridente, porque decías recién, es estridente, nomás no dice nada. Pero en contrapartida... No, Payo también hace cosas. Payo vino a patear el avispero. Sí. Y había mucha gente que tenía ganas de patear ese avispero, ¿verdad? Ahí viene y pateo, no le importa, ¿verdad? Y es curioso porque la política es cuerpo. La lucha política es poner el cuerpo.
no solamente la voz, la tridencia, él pone el cuerpo, físicamente pone el cuerpo. Que es lo de la historia de ir a defecar en el despacho de un juez, ¿verdad? Porque finalmente la política es la lucha de cuerpos, ¿verdad? Y él hace eso, curioso, ¿verdad? Curioso. Bueno, yo no estoy personalmente de acuerdo con definiciones políticas y manifestaciones políticas que él hace, pero lo que está haciendo en términos de desenmascaramiento de las roscas internas es muy llamativo, ¿verdad? ¿Y a quién representa, crees, Milda? Cuando lo ves. Yo le conozco a Payo hace 30 años. Él mismo. A él mismo. Payo siempre fue así, o sea, ahora creo que está más enojado que antes, pero él siempre fue así, o sea, frontal de ir a chocar. Pero cuando digo a quién representa, mirando a la sociedad que a veces se manifiesta. A lo indignado, a la gente. Bueno, por ahí indignado es un adjetivo, un sustantivo muy pretencioso. A la gente que está cansada, harta, que no veía salida, que se dejaba nomás así robar, humillar, golpear y no podía reaccionar. Y de repente aparece el Robin Hood, así que entra pateando y le quiere. Él habla y lo define como el voto bronca. Sí, claro, es rabia de la gente. Es rabia de la gente. Acumulada, ¿verdad? Acumulada hace mucho tiempo. ¿Y en qué medida crees que ese liderazgo... Yo creo que es terapéutico. O sea, ¿por qué terapéutico? En el sentido de curar, de sentirse representado y curar la rabia de la gente, ¿verdad? Porque esa rabia expresa carencia, corrupciones, errores, indiferencia. ¿Qué era una de las últimas frases célebres del expresidente Carter? ¿Qué le dice usted a los jóvenes? Balín de goma. Balín de goma. O sea, esas rabias que se fueron, no nos escuchan, nos humillan, nos expropian, nos roban. De repente apareció un pateador de avispero, ¿verdad? Que devela también y refleja también la incapacidad del sistema político de canalizar esa demanda. O sea, de hacer incorporación de esas reivindicaciones ciudadanas y de satisfacerlas. Entonces, tiene que aparecer gente como ellos, ¿verdad? Y en esa línea de reivindicaciones, el cómo construye sus reivindicaciones Payo Cubas, escamoteando parte de las luchas de otros sectores políticos, ¿crees que es parte de una estrategia? Porque habla del latifundio y le resta cierto protagonismo a quienes siempre llevaron esa bandera. Reivindica la dictadura, pero dice la dictadura de Francia, no la dictadura o la tiranía de Stroessner. ¿Por qué crees que construye? ¿Es una cuestión que dice porque dice o porque es parte de algo pensado y planificado? Payo es de origen colorado. O sea, él es de familia colorada. Él fue diputado colorado un tiempo, dice yo, ¿verdad? No hay una tradición, lamentablemente, porque hasta la década del 30 no hay una tradición intelectual crítica dentro del coloradismo, no hay. Hubo hasta jurídica, hubo hasta la constituyente, ¿verdad? El 91. Los liberales sí tenían una tradición ilustrada que también desapareció después del 40, ¿verdad? El mayor teórico al cual se van a referir cualquier líder colorado que se considera así un poco ilustrado es Natalicio González, que no podés creer lo que cuando le lee, ¿verdad? O sea, de ilustración nada, de república nada, ¿verdad? O sea, ellos no tienen fuentes donde abrevar conocimiento político republicano, no tienen. Entonces te dice cualquier cosa. Y por ahí hay gente que incluso se considera Pinandí o Guión Rojo, cualquier cosa te dice, ¿verdad? Porque no hay una escuela teórica de formación política, tampoco para los liberales. Y no sé si para la izquierda. ¿Verdad? Pero no crees, Milda, se mueven por relatos nomás, se mueven así por versiones, y cuentos, mitos, relatos. O sea, no tienen un discurso políticamente coherente, ¿verdad? Ni moderno. Pero por eso pregunto, Milda, si no responderá a una estrategia en la que lo que se pretende es escamotear lo que prenda en algún sector colorado que todavía vea la dictadura como algo que tiene que volver, o no solamente Colorado, quizá otros sectores también, que le haga un guiño a aquellos sectores que
hablan del latifundio. Por eso digo, de lo variado que reivindica, me da la sensación que escamotea parte de muchas banderas. No sé, que esa capacidad tenía. No sé si es lo mismo, ¿verdad? La capacidad de impregnar una esponja, ¿verdad? Que se va impregnando de los colores y de las sensaciones que están en torno, ¿verdad? Entonces vos le ves y algo que está así lleno de colores y ideas, eso ya es que linda decir, pero es como impregnación nomás, ¿verdad? Pero eso es bastante propio de político paraguayo, ¿no? Bueno, ¿te acordás? Porque vos sos joven. Cuando dentro del Partido Liberal la INO repartía estampita con una imagen del Mariscal López. Así no, porque estaba de moda ser lopista, entonces los liberales se volvieron lopitas y decían, ¿qué pasó acá? O cuando se pusieron a votar en contra del divorcio, son liberales, ¿cómo van a votar contra la ley del divorcio? Esa historia de impregnación, nomás de ideas que están... Pero sobre todo de ausencia de un ideario, ¿verdad? Que bueno, en la República posguerra grande, hasta la Guerra del Chaco, los partidos tenían ideario, discutían. Era gente que pensaba políticamente el Paraguay y el mundo, ¿verdad? Eso ya no es ahora. ¿Y qué futuro tiene un liderazgo como el de Payo? ¿Crees que puede pretender algo más que el Congreso de la Nación? Porque uno mira redes, uno escucha voces en las calles y la gente dice sentirse representada. Claro, y tiene futuro, por supuesto. Tiene futuro un tiempo. Las diferencias son grandes, pero Oviedo se murió antes de morirse políticamente. Unos 7 o 8 años antes de su accidente, Oviedo ya no tenía voto, ¿verdad? O sea, si ese mesianismo, digamos, no genera y tiene muchas dificultades en generar políticas reales, se mueven matando después, ¿verdad? O sea, el Robin Hood fue lindo hasta que descubrimos que no sería, ¿verdad? A menos que sirva, pero hasta ahora ninguno no sirvió, ¿verdad? Pero yo creo que él tiene futuro político o sea, no tendría futuro en Uruguay, no tendría futuro en Costa Rica, no tendría futuro en, no sé, en Holanda, que es una de las democracias perfectas, ¿verdad? O en Nueva Zelanda. Pero va a tener futuro en el Paraguay por el tipo de sistema como inútil de partido y de representación paraguaya. ¿Y qué crees que busca Milda cuando después de provocarle al resto de los legisladores y enfrentarse hasta a sus propios aliados originales, como el caso de Desiree Macia, quien le llama corruptita, helicóptero y qué sé yo, termina la siguiente sesión diciendo, sanciónenme? A lo que Enrique Riera responde, lo que Payo busca es que se lo sancione para que la gente se levante. ¿Por qué crees que hace eso? El mártir. No hay nada que atraiga más seguidores que un mártir, ¿verdad? Pero, bueno, la puesta en marcha real de la multa por inasistencia, que era el viejo mecanismo o de haraganería o de chantaje que tenían todos los parlamentarios paraguayos, se acabó gracias a Payo, ¿verdad? O sea, ayer o hoy aparecieron toditos juntos sentados en su silla, ¿verdad? O sea, no vaya a creer que es tan inútil. No vaya a creer que es tan inútil, funciona, ¿verdad? O sea que puede que sean prejuicios. En general, el político paraguayo vos no sabes con qué enfala. Hay tesis doctorales en el Brasil sobre eso, ¿verdad? Es prepotente. Te voy a mostrar lo poderoso que yo soy. Hasta que encuentre a alguien que le grita más alto. Y ahí se acabó. Y empieza a mover la colita atemorizada, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está haciendo, verdad? Y está haciendo por vía del escándalo y del quilombo, ¿verdad? Y funciona, están todos asustados. Están realmente asustados, ¿verdad? O sea, si no estarían ayer todos sentaditos en su curule para legislar, bueno, que no estuvieron en los últimos 6 años, ¿verdad? ¿En qué medida crees que este momento que estamos viviendo, Milda, va a permitir que las necesidades de la gente lleguen hasta el poder legislativo? No las necesidades del poder. No, tiene que haber transformaciones en el sistema de partido y del sistema electoral. O si no, nunca... O sea, ¿quién representa a los pobres en el Parlamento? A toda esa población que no tiene
$10 de ingreso diario, ¿verdad? ¿Quién representa a los campesinos que están peleando por la sobrevivencia de un sistema que duró milenios y que se está destrozando ahora? ¿Quién representa a los indígenas chaqueños? O a los de la región oriental que están entrando los vecinos a quemarle sus chozas y a ocupar su territorio, ¿verdad? ¿Quién representa realmente los intereses de las mujeres en Paraguay, ¿verdad? Cuyo problema no es si salgo o no salgo en un desfile de moda, que no tienen que dar de comer a sus hijos, ¿verdad? Porque el padre no está y el Estado no le protege de la violencia y de la agresión. ¿Quién protege a los animales en Paraguay? Que es un tema que a mí me toca. Nadie. Y no estamos hablando de minorías, estamos hablando de sectores muy amplios. El Latinobarómetro es interesante, es una medición que se hace en Perú para toda América Latina y que es un insumo obligatorio así de todos los diagnósticos de América Latina. Tiene una pregunta reiterada todos los años. ¿Usted cree que se gobierna para el bien de todo el pueblo o solamente para un grupo de poderosos? Paraguay pasó del primer lugar de 88, 90% de gente que decía no, se gobierna para los poderosos, no se gobierna para nosotros. Que era tuvo el primer puesto, ¿verdad? Creo que fue 16. Después le ganó Brasil. Brasil ahora tiene el primer puesto de no, se gobierna para los poderosos, no sé. Y esa es la negación de la república y de la democracia. O sea, si los distintos segmentos de la población no tienen representación real dentro de órganos de poder, eso no es una democracia, ¿verdad? Eso es una fachada, eso es Nunca olvidemos, porque esa fue la última foto que recibió el mundo de Paraguay, lo que fue el incendio del Congreso. Y no te digo la gente que se fue a quemar. Yo no estaba acá, estaba en Dominicana. Y la alegría furiosa en las redes, por fin. Pues sí, Dios mío, o sea, esto se supone que es el símbolo de la democracia paraguaya, ¿verdad? La gente deliró de alegría cuando vio eso. Porque ahí estaban los que, teniendo que representarles, no representaban, ¿verdad? Ahí estaban los que les traicionaban todos los días. Mientras eso no se transforme, y para transformar eso, yo creo que sobran los partidos conservadores. Debería haber uno nomás, ahora hay 2,5, ¿verdad? Y debería reformarse radicalmente el sistema electoral mismo, ¿verdad? O sea, tenía un 40% de gente que vota comprada. O sea, y eso es medido en mediciones serias, ¿verdad? O sea, que si no se va a su operador que le dio ayuda antes a llevarle, el tipo no se va a votar o la mujer no se va a votar, no le importa, ¿verdad? O sea, tenemos un 40% del voto real que está cooptado por el sistema clientelar, ¿verdad? Tenés cosas rarísimas. Jueces y actores, jueces y delincuentes al mismo tiempo. O sea, el tipo que está sentado en la mesa, que se reparte entre 2 o 3 partidos nomás, es el que está interesado en que su partido gane, ¿verdad? O que su partido tenga más votos, porque de eso depende. Y por eso carga después votos después de las 2 o 3 de la tarde cuando está vacía el local de voto, ¿verdad? Por los partidos interesados en que se vote de uno u otro lado, ¿verdad? Yo recuerdo, estaba en Francia y una amiga mía, vivía en Francia, y una amiga mía me dice, fui sorteada para estar en la mesa de voto. O sea, ese control es ciudadano en los países, no es partidario, ¿verdad? Porque si no se juega y parte, ¿verdad? Y me voy yo, ahí sí, quería ver una elección, y me empiezan así a repartir papeles, eso, y me preguntan de qué parte de Francia soy, y no, soy paraguaya, fuera de esta mesa inmediatamente. Pero me frustró mi diversión, porque yo quería ver cómo era la... Pero la ciudadanía tiene que controlar y defender su voto. No podemos meter al zorro a controlar el gallinero, que es el caso paraguayo, ¿verdad? Y si no quiere votar, que no vote, pero en Brasil no podés llevar gente, 20 personas en un furgón a un local de voto, o sea, directo te vas a la cárcel. O sea, el sistema de reo que acá es la cosa más normal del mundo. O sea, hay que purificar ese sistema tan bastardeado que es nuestro sistema electoral, ¿verdad? Porque ahí no cambia nada, con esa gente no cambia nada. Hay un par de preguntas que quiero hacerte respecto al sistema electoral y a la reforma eventual electoral, pero no quiero dejar pasar eso que mencionaste respecto a la quema del Congreso. ¿Vos crees que esa quema del Congreso fue un acto de vandalismo, como dicen algunos, o la quema del Congreso fue una
reivindicación de la ciudadanía? Elías Canetti. Elías Canetti es, bueno, se murió hace décadas, premio Nobel. Él estudia con el incendio del Poder Judicial de Viena, 1927, 28. Habían policías, mataron obreros, se hace el juicio, el Poder Judicial libera a los policías, ¿verdad? Surge una masa en Viena, que Viena tenía un sector rojo muy fuerte, ¿verdad? Viena la Roja le llamaban, ¿verdad? Que va a quemar, y quema el Poder Judicial, quema 3 días el Poder Judicial. Y mandan policías, mueren 200 personas, ¿verdad? Elías Canetti hace un estudio acerca del poder de las masas y el poder del fuego. Mientras haya, es muy creído y considerado en ciencia política, de pronto la gente que estaba en una marcha pacífica o que estaba tomando tereré delante de su casa, digamos, ante algún evento grande que tiene fuego, o sea, que hay fuego. Por eso el pánico de la policía es cuando los manifestantes se ponen a quemar ruedas o empiezan a crear focos de fuego. Se aglomera en torno al fuego, ¿verdad? Le puede poner policía, bala, tractor, no se va a ir de allí mientras esté el fuego. O sea, el fuego como aglutinante de las masas. Esa masa no es la sumatoria de las personas. Normalmente no tiene liderazgo. O sea, es un fenómeno siglo XX que está bastante estudiado sobre todo, ¿verdad? Y que ahí no le puedes decir liderazgo, culpa, intención, nada. O sea, es como un gran animal furioso que se mueve, ataca. Los partidos de fútbol, esas son otros tipos de doble masa. O sea, tenés a dos grupos, ahí no hay racionalidad, no hay, o sea, empieza a haber algo en uno de esos y no hay policía que pare eso, ¿verdad? Es un fenómeno de ciencia política que nosotros no conocíamos porque tampoco teníamos... en marzo paraguayo se formó eso, ¿verdad? En la plaza había 2 masas enfrentadas, ¿verdad? Y que hay masas buenas, las de los conciertos de rock, esa es una masa. O sea, voy a decir quién dirigió eso, por qué están contentos, nada, no, es una especie de animal multihumano, digamos, que a veces está contento, a veces canta, a veces se pelea con el otro animal que está enfrente, pero si hay fuego en el centro, y ese fue un error inmenso de la policía, si es que fue error y no fue voluntario, ¿verdad? Si no apagás de inmediato el fuego, se te arma la masa. Y ahí no hay culpable, no hay inocente, nada, es una masa, que es lo que se puede ver. No, yo vi filmaciones, ¿verdad? Que una masita, pues no había tampoco tanta gente, pero eso es lo que se formó, ¿verdad? Milda, en esa línea de lo que decís de las masas, me recuerda a un sociólogo que es Manuel Castells, que habla de sus redes o las redes de indignación y esperanza, que responde un poco a un momento que estamos viviendo y sobre cómo la gente va encontrándose en su indignación hasta que se ve en una plaza y nunca se conoció, pero encuentra que hay mucha empatía en general. Me suele decir ante ese planteamiento Nicanor Duarte Frutos que él considera que esas reivindicaciones que se encuentran en las plazas, si no tuvieran un liderazgo visible, no perdurarían. No. ¿Qué pensás? No, es Castells. Es Antonio Negri. Antonio Negri, y creo que es Gerhard Berger, un crítico de arte norteamericano. Fueron 2 textos muy leídos en el 2005, 2006. Uno se llama Imperio, que es una historia del presente, digamos, a finales del siglo XX, y el otro se llama Multitud, es una maravilla, son libracos de 400 páginas cada uno, ¿verdad? La izquierda tradicional les odia, o sea, ambos, ¿verdad? Toni Negri sale de Bandera Rossi, sale del grupo de izquierda dura italiano, ¿verdad? Es un politólogo muy respetado en Italia, ¿verdad? Él dice toda esa manera de actuar políticamente que, con lo que nacimos,
partidos políticos, sindicatos, movimiento campesino, eso no existe, ya no funciona, ya se murieron. Incluso los partidos de izquierda, ya el mundo no se mueve así. Y eso tiene que ver con globalización, NTICs, con la creación de redes que están aglomerando a todo el mundo, ¿verdad? Y ellos toman como ejemplo la lucha antiglobalización, el G8, que después ahora tienen que reunir en islita con una avioneta porque si no, no pueden reunirse, ¿verdad? Las manifestaciones en redes no tienen liderazgo, ni van a tener nunca liderazgo, porque son en redes, son paralelas, son equitativas, no son jerárquicas como eran los viejos movimientos y partidos políticos anteriores, ¿verdad? Tampoco tienen sensibilidades ideológicas, pero no tienen ideología, en el sentido claro, ¿verdad? Provienen de muchos medios, o sea, la gente que iba y venían de Japón, venían de Etiopía, se iban de Argentina, venían de Canadá, ¿verdad? A manifestarse con la globalización eran defensores de animales, feministas, preocupados porque un tren le iba a pasar en el medio de su población y no querían, eran cualquier cosa, o sea, distintas comunidades pequeñas que peleaban algunas cosas, ¿verdad? Y de repente encuentran algo en el que confluir todos. Eso tampoco queremos, ¿verdad? Entonces, a través de redes, se conectan a través de redes, a través de comunidades virtuales, ¿verdad? Y se mueven, aparecen. Termina la lucha, digamos. Y aparecen, y esa es una de las partes más interesantes de la cuestión. La cuestión de la UNA. Una nota calles. Una nota calles fue exactamente eso, ¿verdad? O sea, allí no había liderazgo. Voy a decir, ¿quién es el líder? Y no, bueno, está pero ayer nomás era, ahora apareció otra, ¿verdad? Y tienen, viste que las viejas manifestaciones obreras o partidarias eran con banderas, llantos, gritos. Tienen un carácter lúdico, de juego, de baile, de danza, de sentirse hermanos durante mucho tiempo. Mucho tiempo, de repente, 4 días nomás, ¿verdad? Y después se van. O sea, consiguieron lo que querían y vuelven a sus sitios habituales, ¿verdad? Ese es un fenómeno que cambió el mundo, está cambiando el mundo. O sea, ya no son los partidos, los viejos partidos los que están cambiando las cosas de Europa. Son ese tipo de presiones y manifestaciones que salen de gente joven normalmente, que ya no tiene ninguna referencia de los viejos liderazgos ni de las viejas asociaciones. Ese es el futuro. Como los scratches, Milda. Claro. O sea, ahí no hay partido, ahí no hay liderazgo, nada. O sea, aparece. Lo que pasa es que los scratches no tienen todavía el volumen que tenía Una Nota de Calle. Una Nota de Calle de repente se llenó, que es grande la ciudad universitaria, ¿verdad? Y que tiene básicamente un sentido de fiesta. Como tenían las huelgas al inicio, la huelga también era una fiesta, ¿verdad? Pero, o sea, está cambiando el poder, está cambiando la política, está cambiando las relaciones humanas, está cambiando todo en el mundo, ¿verdad? O sea, y nosotros de repente seguimos pensando en el código finales del siglo XIX, comienzo del XX, ya no es así, ¿verdad? Ya no es así. Milda, por último, porque me pareció importante que lo hayas tocado, la reforma electoral. Hoy... Más importante es la reforma tributaria. ¿Sí? Sí, toda la vida. ¿En qué línea crees? El Estado paraguayo no tiene plata. O sea, está creando cada vez más cargos y empleo. Se están endeudando a niveles altísimos por la incompetencia, el miedo o la complicidad de las sucesivas autoridades con los que no quieren pagar impuestos, que son los que son más ricos. Mientras no haya eso, nosotros vamos camino al endeudamiento tipo Argentina, o sea, clarísimo. Mientras no se reforme el sistema tributario que castiga con IVA a todo el mundo, ¿verdad? Y es incapaz de cobrar IRP no te digo al clan Zacarías, a gran parte del sector que acumula dinero y que está financiando o que consigue equipos buenos de contadores que le hacen tributar 0 en el IRP. O sea, yo tributo IRP que salió, ¿verdad? O sea, y tributo bastante, ¿verdad? Pero el Estado paraguayo no tiene... porque la función del Estado es superponerse a la fuerza de los intereses individuales para crear el bien común, a los intereses sectoriales para crear el bien común. El Estado paraguayo es incapaz de sobreponerse al poder de
de las grandes fortunas y los grandes negocios paraguayos para crear el Estado. No sabe hacer, no puede hacer, ¿verdad? Ni Lugo pudo hacer eso. Bueno, Carter luego ni se propuso, ¿verdad? Pero eso supone que nuestras finanzas están yendo al diablo y que no hay dinero ni para salud, ni para educación, ni para formación en tecnología, para nada. O sea, una precariedad total, ni para política de equidad, ¿verdad? La reforma tributaria es importantísima. Y como parece tan complicada que no es, ¿verdad? O sea, a mí me cae mi banco serio porque hago un depósito de $2.000 sin justificar y el MESER lava, ¿cuánto? 3.000 millones de dólares y la CEPELA no le dice nada. Decir, bueno, no pueden castigar a los chicos y beneficiar a los peces gordos, ¿verdad? Ese es un tema. El tema de reforma electoral, allí se cometieron errores en el diseño del sistema anterior, ¿verdad? Que el sistema anterior viene del 93, 94, ¿verdad? Y se reformó 1000 veces ya el Código Electoral, ¿verdad? Pero tiene que ver con que se debilitó a los partidos. Bueno, primero que se dio vía libre al clientelismo y a la corrupción, ¿verdad? O sea, ¿vos sabés cuántos empleados tiene el Superior Tribunal de Justicia Electoral siendo incapaz de siquiera procesar los datos de una elección? Vos buscas los datos de la elección y te salen así los numeritos y tenés que agarrar tu computadora y empezar a sumar, porque ni gráfico no hacen, ni tabla no saben hacer, ¿verdad? Es que se cedió, al cederle tanto poder al voto directo, al voto municipal, a los pequeños aglomeraditos de voto, porque supuestamente éramos descentralizados y había mucha centralización, se aceleró el proceso natural de vaciamiento de los partidos. Me dice un viejo caudillo de mi zona, antes nosotros íbamos y hablábamos con el jefe de la compañía, nuestro correligionario, y le decíamos, este es nuestro candidato. Él te decía, bueno sí o bueno no, vamos a votarte, ¿verdad? Y ya estaba, o sea, ya sabía que iba a hacer, no te pedía dinero, nada. Me dice, ahora te vas y tenés que entrar a financiar toda su cadena de operadores y de punteros, con el riesgo de que venga el candidato diferente y le pague un poco más y te lleve todos tus votos. O sea, ya no hay ni siquiera ese voy a convencerle a mi gente que me vote, ¿verdad? O sea, destrozaron, quizá por alguna tendencia natural de la gente a no darle importancia al voto y a conseguir un 100.000 el día de las elecciones, ¿verdad? Pero se vació el sistema electoral de contenido, ¿verdad? Con la historia de darle tanto poder a los candidatos mismos antes que al partido y al candidato que puede financiar a sus operadores y meter cualquiera en la lista, pero cualquiera. O sea, ¿qué control tienen los partidos de su lista? Ninguno. ¿Y es una solución en la eliminación de las listas sábanas, por ejemplo? Van a encontrarle la vuelta. O sea, la lista sábana quiere decir que el partido aceptó que 15 o 20, que son los que entran en el Senado, pasaran por una interna previa, ¿verdad? Entonces es la interna supuestamente la que crea la lista sábana. Vos retirás la lista sábana, esa interna va a ir directo ahí. O sea, cada uno va a ir metiendo, entrando por la cantidad de dinero que tiene para comprar a su gente. Va a saltarse nomás o sea, su interna se va a convertir en la nacional, ¿verdad? Yo llegué a tener, se me robó, ¿verdad? Boletines de voto entre 1927 y el 30 hubo muchas elecciones democráticas, o sea, con dos candidatos colorados, liberales. En ese sistema liberal, pueden decir, bueno, había menos gente. Bueno, pues también había menos tecnología de conteo, ¿verdad? En ese sistema, en la lista aparecían 3 o 4 que el partido dice, esta gente yo quiero que esté acá. O los 10 que normalmente entraban y que decían, el partido quiere que... Esto le propongo como liberal y colorado. El sistema era abierto y con tachas. A mí no me gustó ese segundo porque yo sé bien que el usurero es mi pueblo, ¿verdad? Le tachaban al tipo físicamente y agregaban el nombre de la persona que querían. Era maravilloso, ¿verdad? Una libertad así. Podía tacharle todo, ¿verdad? Una tacha suponía que el voto
positivo que otro le dio no servía. Era un voto negativo hacia la misma persona. ¿Verdad? Bueno, eso se puede hacer ahora, bueno, se puede hacer ahora perfectamente con tecnología. Puedes contar esos votos en segundos, ¿verdad? O sea, deja que la gente proponga sus propios candidatos, deja que la gente misma tache candidato partidario, ¿verdad? No te digo que eso es lo ideal, pero hay miles de formas de darle libertad al electorado, ¿verdad? Porque hace rato cuando hablabas del diputado narco o diputados y diputadas o los legisladores en general narcos, me ponía a pensar en si eso se fortalecería o Claro, se claro. eliminaría con la eliminación de la lista sábana. Van a entrar todito. O sea, ¿cómo competir con un narco a nivel de compra de operadores? Jamás. Y no hay cómo bloquearle con una ley de financiamiento político, decís. ¿Hace cuánto tiempo que están arrastrando esa ley de financiamiento sin aceptar? No te van a aceptar los políticos eso, porque, o sea, ellos se quedan sin plata y ¿quién les vota? O sea, gente que no tiene ningún liderazgo personal, que está allí porque compró con dinero negro, con dinero sucio, votos, no te va a votar en contra de eso, se va a la calle, ¿no? Se cae el caballo ahí mismo, ¿verdad? Y mira que hay proyectos de cambio y hay diagnósticos de hace, que yo conozca, de hace más de 10 años de control de financiamiento, ¿verdad? No hay caso, no te van a aceptar porque ahí se quedan sin el poder que tienen, ¿verdad? Milda, un placer hablar con vos. ¿Te parece? No, de verdad. Es depresivo. No. No es muy deprimente hablar de... Gracias, Milda.